Entre más hiperandrogenismo existe, más resistencia a la insulina, que son los dos componentes quizás más importantes del síndrome, porque son los que a la larga pueden provocar más daño en la salud de una mujer. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Médicos, el podcast del Centro Médico. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Luis Araujo. El doctor es ginecólogo con especialidades en endocrinología. Doctor, bienvenido. Un gusto, doctor Herrés. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto. Doctor, antes de que empecemos con el tema de hoy, que va a ser de ovario poliquístico, y usted nos va a decir el nuevo nombre, Sí. Cuéntenos un poco de usted, por favor. Soy médico y cirujano, egresado de la Universidad de San Carlos. Hice mi posgrado de ginecología y obstetricia en el Seguro Social, allá a finales de los 90 y principios de los 2000. Tuve la oportunidad de ser jefe de residentes del posgrado. Luego de ahí hice un pequeño fellow de neuroendocrinología y función gonadal en la Universidad Católica de Chile. Una maestría en investigación por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Una maestría en docencia universitaria por la Universidad de Almería, España. Y un posgrado en endocrinología de la reproducción por la Universidad de Alcalá de España. He tenido la oportunidad de ser 3 veces presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala, y en el año 2015 fui presidente de la Federación Centroamericana, de la cual actualmente soy presidente electo. ¡Wow! ¡Qué orgullo tenerlo acá con nosotros, No, doctor! no, Dios mío, doctor. Doctor, cuéntenos un poco, a ver, antes de esto, vimos que le cambiaron el nombre ahora a la enfermedad. ¿Cómo es que le dicen ahora? Bueno, actualmente el nombre se llama síndrome ovárico metabólico poliendrómico. ¿Y cuál fue la razón de cambiarle el nombre? Porque a lo largo de la historia, la primera referencia bibliográfica que hay sobre el anterior síndrome ovario poliquístico fue en 1897, definiendo el término como ovaritis por el doctor Boltzmann. Hacia allá por 1935 el doctor Stein Leventhal lo describía como el síndrome del estrógeno continuo, porque no sabían qué era. Eran mujeres que no menstruaban, que generalmente eran mujeres con sobrepeso, que tenían problemas de fertilidad y que tenían complicaciones de estar produciendo continuamente estrógenos sin ovulación, es decir, sin producción de progesterona, como hiperplasia de endometrio, carcinomas de endometrio. Posteriormente se fueron investigando y el primer consenso importante fue en 1990 por el Centro Nacional de Salud, en donde se definieron algunos conceptos que fueron modificados en el 95 por el consenso Serono, y en el año 2013 pues describió la más importante de los consensos, que es el consenso de Rotterdam, en donde se definieron mejores los criterios. Sin embargo, como un síndrome, lo conocemos como aquel conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad. No todas las mujeres tienen los mismos signos y síntomas. Entonces, cada mujer tenía presentaciones diferentes. Entonces, no todas encajaban en ese consenso de Rotterdam. Algunas se salían. De tal suerte que hoy por hoy la clasificación incluye 4 fenotipos del síndrome ovario poliquístico, en donde el más común, el fenotipo A, es el que llena perfectamente esos criterios del consenso de Rotterdam, y los otros fenotipos son los que salen de ahí. Inclusive se consideraba que las dos características más importantes del síndrome eran la resistencia a la insulina y el trastorno hiperandrogénico, y que la paciente por naturaleza era anovulatoria. Sino ahora ya está un 10 a 15% de pacientes que ovulan, que es el síndrome, el ovario poliquístico ovulatorio, que es lo mínimo, o el ovario poliquístico sin hiperandrogenismo, que es otro pequeño grupo, es el fenotipo D y C en el orden que lo mencioné. Y por eso actualmente las instituciones internacionales han dado en oficializar el nombre como actualmente se le va a conocer de aquí en adelante, hasta que haya un nuevo consenso y cambie el nombre, como síndrome ovárico metabólico poliendrómico, por las características que tiene el síndrome y que afectan la salud de la mujer y que pueden provocar complicaciones importantes a lo largo de su vida. Ajá. Bueno, creo que ya describió bastante bien como las cosas que incluye el síndrome. ¿Hay algo que nos falte, digamos, así como para la gente que nos está escuchando, que es... Bueno, el síndrome es muy complejo. Es muy complejo porque las manifestaciones son muy diversas. Generalmente, si queremos tener como que el grupo más grande de pacientes, son pacientes
que no tienen menstruaciones regulares. Ok. Son pacientes que por naturaleza son anovulatorias, es decir, producen estradiol, pero no ovulan. Ujú, Entonces, al no ovular, no producen progesterona y no tienen ciclos menstruales regulares. ujú, De la mano con esa, o la consecuencia de esta ovulación, es consecuencia que a nivel cerebral, ujú. en el hipotálamo, hay una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas. La paciente toma la testosterona o el folículo toma la testosterona del ovario y es transformada en estradiol, que es la hormona biológicamente activa de la mujer, prácticamente desde la pubertad hasta la menopausia. Y es la que protege el cuerpo de una dama. Si eso se da bien, la paciente va a ovular y va a producir progesterona. Ujú. Y aunque en su momento se consideró que la paciente con sobrepeso podía tener irregularidades del ciclo menstrual, no todas las pacientes con sobrepeso tienen irregularidades del ciclo. Por eso es que el síndrome incluye otro tipo de componentes Ujú. que lo van a caracterizar. Muchas veces las pacientes buscan atención por las manifestaciones hiperandrogénicas del síndrome. ¿Qué pasa en el síndrome ovárico metabólico? Hay mucha testosterona ovárica porque hay mucha hormona luteinizante. Ujú. Entonces se pierde la capacidad de convertir esa testosterona, de aromatizarla a estradiol. Ujú. Entonces la paciente empieza a tener exceso de testosterona y al no ovular, no haber estradiol, lo que hay son andrógenos más potentes que la testosterona, como la dihidrotestosterona, Ujú. que se llaman andrógenos 5-alfa reducidos, y característicamente son los culpables del acné en las mujeres, la piel grasosa, Ujú. cuando aparece vellito en áreas que no quisieran tener, o cuando su cabello se empieza a caer Ujú. más de lo normal. Ajá. Ese es el hiperandrogenismo. Cuando la paciente tiene sobrepeso, ese hiperandrogenismo hace que empiece a acumular grasa a nivel central Ujú. y esa grasa a nivel central empieza a hacer que haya resistencia a la insulina. La insulina, a su vez, en el ovario estimula una hormona que se llama 17 hidroxilasa, que es la encargada de producir la testosterona, o sea, produce más testosterona. Ujú. Entre más hiperandrogenismo existe, más resistencia a la insulina, que son los dos componentes quizás más importantes del síndrome, porque son los que a la larga pueden provocar más daño en la salud de una mujer. Sin embargo, hay mujeres que salen de ese esquema y que no todo el ovario poliquístico es hiperandrogénico, ni todo el ovario poliquístico tiene alta resistencia a la insulina. Además de ello, al tener un trastorno hiperandrogénico y tener mala calidad de ovulación o no tener ovulación, la paciente tiene subfertilidad o infertilidad. Ujú. Entonces, muchas veces la paciente busca atención por los efectos cosméticos o Ujú. porque le ha costado quedar embarazada, pero realmente no se pone a pensar en lo importante a largo plazo, que Ujú. el síndrome ovárico metabólico se va a complicar con diabetes, con hipertensión, Ujú. con dislipidemia, con síndrome metabólico y puede tener complicaciones aún más graves como cánceres hormonodependientes. Ajá, lo que mencionaba al inicio del cáncer de endometrio, por ejemplo. Exactamente, sí, Ajá. porque ¿qué pasa que si la paciente no ovula? Ella siempre va a estar produciendo pequeñas cantidades de estradiol y el endometrio es un órgano diana que responde al estradiol. Ujú. El Ujú. ciclo menstrual tiene dos facetas en cuanto al endometrio. Desde la menstruación hasta la ovulación, Ujú. el endometrio prolifera, crece por acción del estradiol. Y de la Ujú. ovulación a la siguiente menstruación, el endometrio se vuelve secretor, es decir, como que la progesterona le pone un techo para que no crezca más y que sea receptivo para un potencial embarazo, porque al final de cuentas el ciclo menstrual es Para eso. precisamente para un potencial embarazo. Ajá. Como no hay progesterona, no hay oposición de progesterona, esas pequeñas cantidades que continuamente está produciendo hacen que el endometrio siga proliferando. Por eso la mujer con ovario poliquístico o la mujer anovulatoria por cualquier razón, característicamente pasa 3, 4 o 5 meses sin menstruar y después son unas hemorragias excesivas porque el Ujú. endometrio pierde su estabilidad estructural y no se desprende Ujú. sincrónicamente, Ujú. sino se desprende por porciones. Entonces, característicamente hay 3, 4 días de sangrado abundante, ese sangrado se detiene un momento o disminuye y después otros 3, 4 días de sangrado abundante porque se van desprendiendo pedazos de endometrio. Y esas son las características que, digamos, no podríamos definir como que el 100% de Ujú. detalles, porque como todo ser humano, como todos los seres humanos, cada quien tiene sus Claro. características particulares. O sea, digamos, no es normal tener sangrados así excesivos y de esta forma no es normal. Y seguro hay muchas personas
que pasan desapercibidas sin diagnóstico de la poliquistosis. Normalmente ahora buscan atención si ven que su menstruación no es regular. Casi es muy raro ya que la Ok. paciente se deje el abandono, decir no busco atención. Ajá. Ahora, el sangrado anormal Ujú, tiene dos subdivisiones. ujú, O es por cuestiones hormonales o de coagulación, o es por complicaciones orgánicas, por miomatosis, por pólipos, ujú. por adenomiosis, por engrosamiento endometrial. Ok. Entonces, digamos, no siempre que una paciente tiene hemorragias anormales va a ser porque tenga un Claro. ovario poliquístico, sino hay que Ajá. estudiarlo un poquito más en profundidad. Que esa es la importancia, digamos, de hacer toda la evaluación hormonal y con Exactamente. imagen y todo, ¿verdad? Así es. Ujú. Em, bueno, ya hablamos de los síntomas. Esto afecta la fertilidad y hay formas de tratar este tema, digamos, porque se mira como muy oscuro el Ujú. panorama de anovulación o su ovulación. ¿Cómo se Sí. maneja esto? Bueno, hay el tratamiento de la paciente con el síndrome ovárico metabólico Ujú, es multifactorial, es un tratamiento que debe ser integral. ujú, El primer punto, sobre todo si la paciente realmente es del fenotipo A, en ujú, donde sí es con sobrepeso u obesa, eh, o el B que también encaja esas partes, hacer que reduzca peso. ujú, ¿Por qué? Porque al reducir peso reduce la grasa central y al reducir la grasa central disminuye los niveles de insulina. ujú, La insulina ya no estimula el ovario a producir andrógeno y disminuye la resistencia, la hiperandrogenemia. Está demostrado que una reducción del 15% del peso corporal al inicio del tratamiento puede ser el primer inductor de la ovulación. ujú, Existen en reproducción técnicas que se llaman de baja complejidad y técnicas que se llaman de alta complejidad. La baja complejidad es lo que generalmente cualquier ginecólogo podría hacer en su clínica, como después de una buena evaluación metabólica de la paciente, si el objetivo es buscar un embarazo, pues eh, no es nomás de decirle, mire, tómese estas pastillas y quede embarazada, porque si ujú, tiene resistencia a la insulina, su riesgo de pérdida va a ser mayor, su riesgo de un parto prematuro, de restricción de crecimiento va a ser mayor, o su fertilidad va a ser menor. ujú, Entonces, metabólicamente hay que corregirla antes y luego de ello, pues ella podría quedar embarazada espontáneamente ujú. porque ya sus condiciones metabólicas fueron resueltas. Es decir, el síndrome metabólico, ovárico metabólico sí es reversible, Ok. no es incurable. Ajá. Entonces, pero uno de los puntos muy importantes del tratamiento es que la paciente ponga de su parte y que la paciente entienda que el problema no empezó hace 3 meses. Ujú, O sea, el problema probablemente viene hay mucho tiempo atrás. Inclusive existe una hipótesis muy interesante postulada por el doctor Baker allá por los años 90 que se llama la hipótesis de la programación fetal. ¿Qué significa eso? Que cuando una bebita está en el vientre de su madre y la madre tuvo sobrepeso, tuvo un embarazo prolongado, la ujú, madre tuvo diabetes gestacional o hubo algún caso por el cual la bebé dejó de crecer e hizo ujú, una complicación que se llama restricción del crecimiento intrauterino, esas células de esa niña quedan programadas para que ese ambiente hostil intrauterino, en un ambiente extrauterino donde tenemos el ambiente de vida que hoy tenemos de comida chatarra por todos ujú, lados ujú, y comer a la carrera en el ujú. estilo de vida que todos tenemos que llevar, empiezan a ganar peso más fácilmente. Eso es lo que se llama el síndrome de programación fetal. Entonces la paciente debe ser la principal interesada en resolver su problema. ¿Cómo se corrige la resistencia a la insulina? Hay diferentes formas de hacerlo. Em, el tratamiento más utilizado en todo el mundo y sigue siendo la primera elección es la metformina, Ujú, que es un medicamento, una biguanida que contrario a lo que se cree, no baja el azúcar, no es un hipoglucemiante. ujú, Mejora el receptor de membrana de la insulina a través de un aminoácido que se llama serina y permite que la insulina entre a la célula. Entonces, al utilizar la célula, la insulina que ya existe, puede ujú, utilizar el azúcar, la glucosa, y deja de producir glucógeno hepático y muscular, que es lo que hace que haya obesidad. Entonces eso le va a mejorar sus características. El hiperandrogenismo se puede corregir de diferentes maneras, dependiendo que sea lo que la paciente necesite tratarse. Si el ujú, problema es acné, caída de cabello, una piel muy grasosa,
pues la primera elección van a ser derivados de progesterona que tengan efecto antiandrogénico. De esos hay 4 medicamentos que se pueden utilizar que generalmente están disponibles o solos, con uso de anticonceptivo originalmente, o en combinación con algún estrógeno, ya sea estrógeno natural o un estrógeno sintético como el etilenoestradiol, en combinación de anticonceptivos hormonales orales. Si la resistencia a la insulina no es tanta, también se puede considerar otras cosas alternativas o que han demostrado un efecto y con bastante sustento científico, como el minoxidil, que también va a mejorar en combinación con probióticos la flora intestinal, que eso tiene mucho que ver en la reabsorción o eliminación del estrógeno que ya fue metabolizado. Ese 15% del que habla de reducción de peso incluye obviamente no solo medicamentos. Ajá. Tiene que incluir también cambios de estilo de vida. Y usted mencionaba algo que si el origen es multimodal y que igual deberían ser los tratamientos. Claro. Usualmente también se debería incluir nutricionistas, psicólogos. Por supuesto, por supuesto. O sea, el tratamiento, digamos, medicamentoso lo puede ejercer el médico, pero yo no soy experto en nutrición. Tengo que enviarla con un experto en nutrición para que le haga su plan de dieta, debe hacer ejercicio, y entender que ejercicio no es que se vaya a matar 3 horas a un gimnasio, sino que sea un ejercicio aeróbico que mejore el gasto cardíaco y que le permita reducir de peso. El 15% es el mínimo, o sea, lo ideal sería que esa paciente llegara al peso ideal para estatura, sobre todo si va a quedar embarazada, porque recordemos que no es solo una mujer con un índice de masa corporal de 30 logra embarazarse. El solo hecho que sea obesidad Sí. ya la convierte en un embarazo de alto riesgo, de preeclampsia, de diabetes gestacional, Sí. de parto prematuro. O sea, entre mejor sean las condiciones metabólicas de la paciente, mejor va a ser el resultado de su embarazo. Y que igual también puede estar relacionado, cabal, lo que usted decía, a todas las complicaciones metabólicas relacionadas al sobrepeso, como la esteatosis hepática y todas las implicaciones que esto pueda tener a largo plazo, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. O sea, si no logramos corregir yo le explico a las pacientes que se podrían bañar con la medicina si ellas quieren, pero si no corrigen su estilo de vida, van a tener que tomar la medicina eternamente. O sea, no van a poder dejar de tomar el medicamento. O sea, sí pueden dejar de tomar el medicamento, sí Claro. puede llegar un momento en que se curó, digamos, no es como que sea diabetes y para siempre voy a tomar medicamento. No, el ovario poliquístico es reversible. Ok. O sea, si como el ambiente es multifactorial, hay un componente genético. Entonces la paciente siempre va a tener tendencia a regresar a la genética, pero es reversible y es tratable de diferentes aspectos, y la paciente, si logra mantener un estilo de vida saludable, logra mantener su peso, se acostumbra a hacer ejercicio, a comer sano, pues mantendrá su ambiente metabólico bien y no, obviamente no tendrá complicaciones como las que tenía. Eso va a cambiar un poquito cuando vaya acercándose la perimenopausia, porque ahí los factores hormonales van a cambiar. Pero eso ya es un tema, digamos, de otro tiempo de la vida de la paciente, digamos. ¿Y cómo van a cambiar? Desde el punto de vista endocrinológico, cuando la mujer cumple 35 años de edad, empieza una fase de su vida que se llama climaterio. El climaterio es la transición del estadio reproductivo a un estadio no reproductivo. Y le pasa a todas las mujeres en el mundo. No hay cuestiones Nadie se salva. raciales, sociales, nada. Cumplió 35 años, apagó sus 35 velitas y empezó el climaterio. Que hasta resulta a veces un tanto ingrato para decirle a una jovencita de 35 años, mira, ya empezó el climaterio. ¿Qué significa eso? Que a partir de esa edad en adelante, en cualquier momento puede empezar la transición menopáusica. La menopausia es un tema más de connotación popular, digamos. O sea, a cualquier persona le dicen, mire, es que le dio la menopausia. Todo el mundo va a entender. Pero le dicen, mire, está en climaterio, eso es diferente. Entonces, eso engloba que la paciente a los 35 años alcanzó su máximo funcionamiento a nivel ovárico. Y de 35 años empieza a declinar. Hasta que hay un momento que se agotó sus folículos, porque la mujer nace con un determinado número de folículos que se los va agotando a lo largo de sus 35 años de vida reproductiva. Llegaron esos 35 años
y se acabaron los folículos y dejó de menstruar. Afortunadamente la mayoría de mujeres son sintomáticas y buscan atención, sobre todo por los síntomas de incendios o bochornos que son muy incómodos o irregularidades menstruales. Y le digo afortunadamente porque a ellas las podemos tratar. La mujer peligrosa es la que no tiene síntomas porque no va al médico. Dice, ay, a mí ni me dio la menopausia. Porque piensan que la menopausia son los síntomas del climaterio. Y simple y sencillamente la menopausia es la última transición. Entonces el ambiente hormonal del ovario poliquístico va cambiando. Digamos, o de la mujer en general, aunque su ovario poliquístico esté controlado, va a ir disminuyendo conforme la edad. Si quisiéramos ponerlo de esta manera, que no es, digamos, pues, un tanto correcta, pero funcionalmente sí, la cura del ovario poliquístico es la menopausia, pero no cura la resistencia a la insulina. Sí cura el hiperandrogenismo porque ya no hay testosterona ovárica tampoco. Pero si la paciente sigue con un ambiente nutricional desfavorable, esa resistencia a la insulina se vuelve diabetes. ¿Y por qué son peligrosas las pacientes asintomáticas? Porque no buscan atención. Entonces, ¿qué sucede? El estradiol es la hormona biológicamente activa en la mujer y literalmente de la cabeza a los pies la mujer depende del estradiol. En todo el mundo y en cualquier condición de vida, la mujer vive más tiempo, la esperanza de vida es mayor en cualquier lugar del mundo para una mujer, la incidencia de cáncer es menor en las mujeres, la incidencia de infartos es mucho menor en las mujeres, en fin, enfermedades crónico-degenerativas es generalmente menor en las mujeres. Algunas particulares relacionadas a como pues, enfermedad reumatológica, lupus o cosas así, hipotiroidismo, que son mucho más frecuentes en mujeres, pues sí, pero en general la mujer es más sana. ¿Por qué? Por el estradiol. Cuando la mujer está en su etapa reproductiva, la incidencia de hipertensión es 6 hombres por una mujer. Cuando la mujer llegó a la menopausia y no toma terapia de reemplazo hormonal, la incidencia de hipertensión es 2 veces, 2 hombres y una mujer. O sea, ya casi alcanzan la incidencia de hipertensión en hombres. La dislipidemia, en las alteraciones de colesterol y triglicéridos, antes de la menopausia es mucho mayor en hombres. Después de la menopausia, las mujeres superan a los hombres en dislipidemia. Y el problema es que a largo plazo eso se traduce en complicaciones cardíacas, osteopenia, osteoporosis, enfermedades degenerativas cerebrales como Alzheimer, demencia senil, que sería a largo plazo. A mediano plazo, resequedad de los epitelios cutáneos, resequedad del epitelio geniturinario. Para muchas mujeres se vuelve insoportable la vida marital porque les molesta. Empiezan a tener incontinencia urinaria. En fin, hay una serie de complicaciones que si no las están teniendo, generalmente no buscan mayor atención. Entonces, si sí tienen síntomas, van a buscar atención y uno las capta entre más. Quizá la sociedad más importante del mundo para hablar de estos temas de menopausia es la Sociedad Internacional de Menopausia. Y ellos definen 2 conceptos muy importantes. Uno, individualización terapéutica. O sea, cada mujer es diferente y sus necesidades son diferentes. O sea, el tratamiento es individual. Estándar. No hay un tratamiento estándar, no existe. Y 2, ventana de oportunidad. ¿Qué significa eso? Entre más joven capte yo a la paciente, mejor le va a ir a largo plazo. Ok. Ajá. Interesante. Sí. Bueno, entonces el problema de los ovarios no son los quistes, el problema es metabólico. Exacto. ¿Verdad? De hecho, me atrevería a decir sin temor a equivocarme que el diagnóstico de ovario poliquístico es el diagnóstico más mal hecho que hay en ginecología. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de veces el diagnóstico se hace porque hacen un ultrasonido y ven un montón de folículos, que eso es normal en las mujeres. O sea, todas las mujeres ovulatorias y anovulatorias tienen sus ovarios llenos de folículos. La diferencia es que la mujer con ovario poliquístico no madura esos folículos, entonces todos son pequeños, todos son como iguales. La mujer que sí ovula tiene un montón de folículos, o mal llamados quistes, realmente quistes foliculares sería el término correcto, porque es agüita y adentro hay un óvulo, entonces pero se llaman quistes foliculares. Esa mujer tiene muchos, pero sí está ovulando, o sea, ese ovario está funcionando. La mujer tiene muchos quistecitos y que no tiene menstruación, ese ovario no está funcionando, ella sí puede entrar ahí. Entonces muchas veces se dice, tiene ovario poliquístico porque vieron muchos folículos, pero no va de la mano con demostrar que hay hiperandrogenismo, que hay resistencia a la insulina, que hay alteraciones menstruales o no. O sea, en su momento se consideró
que una mujer que tenía ciclos menstruales regulares, eso contraindicaba que tuviera síndrome de ovario poliquístico. O ya se sabe que el fenotipo D puede ser una mujer ovulatoria, pero que además tiene otras características como hiperandrogenismo o resistencia a la insulina. Entonces, por eso le mencionaba que el tratamiento debe ser individualizado. Sí, y por eso también lo importante de buscar a alguien que sepa del tema en particular que uno tiene. Claro. O sea, buscar especialistas adecuados. Doctor, y estoy segura que usted ha escuchado mitos respecto a esta enfermedad. ¿Qué es lo más común que escucha al respecto en la clínica? Mire, quizá mitos sobre la enfermedad no, porque si hasta para los médicos a veces es difícil que le cachemos todas ¿Sí? las aristas al tema sobre el tratamiento. Ok. Hasta un 25% del síndrome ovárico poliendrómico se da en adolescentes. La adolescencia es el periodo desde la primera menstruación, desde la pubertad, hasta los 19 años de edad. De los 19 años de edad en adelante ya se considera una adulta joven. Entonces se pensaba que una jovencita de esa edad no podía tener ovario poliquístico y está demostrado que sí. Hasta el 25% de los adolescentes lo pueden tener. Entonces llega una adolescente con acné que no menstrua, lo que a ella le molesta es el acné, porque está en esa época del desarrollo y toda la situación. Y vengo y se me ocurre decirle, mire señora, va a tomar estas pastillas a la mamá. Ah, pero estos son anticonceptivos. Entonces el concepto que se le está dando anticonceptivos es para otra cosa. Es equivocado. O sea, el mito es más sobre el tratamiento. O con la metformina. Uno prescribe metformina y le explica, ay doctor, por eso lo toma mi abuelita porque es diabética. Yo soy diabética. Entonces así como que los medicamentos son los que no tienen claro el funcionamiento que van a tener, y es más donde uno lo tiene que explicar. También la paciente dice, bueno, no no importa, qué rico, porque no tengo que estarme preocupando de eso. O sea, me imagino que sí debe ser muy cómodo, pero a largo plazo, sí, ella no está pensando en su salud y las complicaciones que va a tener. Entonces, sobre la enfermedad hay mucho desconocimiento, y sobre el tratamiento, mala interpretación. ¿Y qué otros avances ha habido recientemente, digamos, respecto a los medicamentos? Mire, respecto a los medicamentos, no ha cambiado mucho. Lo más nuevo, le diría yo, es el uso de suplementos como complemento del tratamiento. Por ejemplo, nada ha desbancado a la metformina como tratamiento del ovario poliquístico puramente. Ahora hay unas moléculas que se llaman inhibidores de la GLUT1, que como semaglutida, liraglutida, que se están poniendo casi que muy de moda, pero es para reducir peso. El problema es que ya se volvió de uso general y no tiene una buena asesoría, porque pueden tener complicaciones importantes, porque sí son medicamentos originalmente utilizados en diabéticos, pero como efecto colateral reducían peso, entonces ahora su enfoque va en reducción de peso, que no está mal, pero hay que saberlo hacer. Sí. Hay que tener los criterios bien claros. Sobre anticonceptivos, digamos que son el primer punto de tratamiento del hiperandrogenismo. Hay 4 progestinas antiandrogénicas, que son la ciproterona, clormainona, drospirenona, y la última a ser estudiada y utilizada es Dienogest. Pero eso le estoy hablando ya hace muchos años. O sea, un avance en cuanto a tratamientos no ha habido mucho. Novedades, sí, como el uso de suplementos como inositol. Los inositoles son vitaminas que encontramos en frutas, en granos, en cereales, que el cuerpo produce a partir de ahí. Y lo podemos suplementar también porque tienen efectos beneficiosos en cuanto a reducción de la resistencia a la insulina. Además de formar parte de las membranas celulares, mejorar algunas reacciones que se llaman epigenéticas, o sea que hay una parte muy interesante de la genética que se llama la nutrigenómica. Y esa nutrigenómica incluye 2 partes. ¿Qué le hace lo que como a mi cuerpo? ¿Y qué le hace mi cuerpo a lo que como? En el intestino, las bacterias, las hormonas, el estrógeno fue eliminado. Hay una enzima que se llama glucuronidasa, que la producen las bacterias, llamémosles buenas, como los lactobacilos, por ejemplo.
Eventualmente las bacterias malas serían la E. coli o los bacteroides. Los lactobacilos estimulan la glucuronidasa a que elimine la hormona ya metabolizada. Ujú. En cambio, la E. coli inhibe la glucuronidasa y los bacteroides, y ese exceso de Ujú. estrógeno viejo metabolizado se reabsorbe. Entonces la paciente se vuelve más estrogénica. Eso se llama estroboloma. Entonces, los minocytoles generalmente están siendo, o aparte de los minocytoles, se está promoviendo también el uso de probióticos en la mujer, Ujú. porque está demostrado que en el intestino podemos tener efectos nocivos si no tenemos una buena flora vaginal. Ujú. Y en el caso de las mujeres, incluso su ciclo menstrual se puede afectar por una mala flora vaginal. Ujú. Entonces ya, como le mencioné, el ambiente es digital. Quizá eso es, digamos, como lo más novedoso como suplementación del tratamiento, Ajá. porque el tratamiento sigue Es, siendo con lo conocido. ajá. Ujú. Qué interesante. Sí, Qué interesante porque es mantener el equilibrio al final, exactamente. ¿verdad? De todo. Así es. Doctor, Ujú. ¿y qué hay de los fitoestrógenos, así como en la soya? Ujú. ¿Alteran en algo el tratamiento o pueden ayudar con el tratamiento? Como por ejemplo, Ujú. todos los suplementos de soya, como la soya seca, como Ujú. sustitutos de carne y eso. Sí, hay una tendencia como que a volver natural todo. Ujú. Eh, en el caso particular de los suplementos de soya, los fitoestrógenos son más utilizados en tiempos de la menopausia, en tiempos del climaterio tardío, o sea, ya alrededor de la perimenopausia. Pero si nos vamos a la medicina basada en evidencia, Ujú. la única indicación de usar fitoestrógenos es quitarlos de las molestias de los incendios, de los calores. Ah, ok. Es realmente para lo único que sirven. No protege el endotelio vascular, no previene infartos, no previene derrames cerebrales o Sí, pues. enfermedades degenerativas cerebrales, no previene osteopenia, no previene osteoporosis. Y si vamos a lo natural, Ujú. la mujer produce en sus ovarios 17 beta estradiol y ya tenemos 17 beta estradiol para suplementarlo. O sea, más natural Sí, que eso pues. no Ajá. hay. Ajá. Eh, el uso de los fitoestrógenos, otros medicamentos como tibolona, que no todos tienen su lugar, todos tienen sus indicaciones. Pero digamos como que en ese caso de la perimenopausia, la indicación número uno sería 17 estradiol, porque es lo que ya no se está produciendo. Sí, pues. Y el miedo que existía y que popularmente existe por desconocimiento es que va a haber problemas mamarios, que va a Ajá. haber problema de cáncer de mama. Sí. La mujer, por nacer mujer, su riesgo de cáncer de mama es de 2,8% de por vida y no se lo va a quitar con nada. Tenga hijos, no tenga hijos, tenga Ujú. antecedentes en su familia, no tenga antecedentes en la familia, haga lo que haga. Es mujer y tiene riesgo. Se le tenía miedo a la terapia estrogénica porque nunca se dijo que existiera una relación causal entre hormonas y causar cáncer. Pero el cáncer de mama es generalmente hormonodependiente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy hormonas a un cáncer hormonodependiente, es como abonar una planta, lo voy a hacer crecer más rápido. Por eso es que no es solo de prescribir un tratamiento de reemplazo hormonal. Tengo que evaluar bien a la paciente y dentro de ello, un examen de mamografía es importante, un examen de mamografía Ujú. anual. Ujú. Dicen, doctor, es que mejor el ultrasonido porque la mamografía es radiación. Sí, sí es radiación, pero es mínimo, pues no le va a Sí. causar un daño y se lo va a hacer una vez al año. Sí. Y el ultrasonido, cuando detecta una lesión en la mama, la mamografía lo hubiera detectado de 3 a 5 años atrás. Sí, pues. Entonces, nada sustituye la mamografía. Por supuesto, una resonancia magnética de las mamas, sí, pero ¿cuánto cuesta en comparación una con otra? Entonces, la paciente tiene que ser evaluada integralmente antes de prescribir el tratamiento, por lo que le mencionaba previamente, doctora. Cada mujer tiene que recibir su tratamiento para ella. Ujú. Entonces, ese tratamiento vale un año. En un año tiene que volverse a hacer todos sus exámenes, incluida su mamografía. Ujú. ¿Por qué razón? Porque ya todas las sociedades del mundo, la IMS, el Colegio Americano, todas las sociedades del mundo, quitaron las advertencias que había sobre terapia de reemplazo hormonal en relación a cáncer de mama. O sea, como quien dice, puede usarlo Reemplace. libremente. Ujú. En Guatemala, la cultura que tenemos es que a veces
que seguro a usted le pasa también, cuánto se mató en la universidad, en la especialidad y en el trabajo, y usted prescribe algo, y miren, es que fíjese que no me lo tomé, ¿por qué? Porque mi abuelita me dijo que no. Entonces, eso es cultura guatemalteca. Entonces, hay que tener la paciencia de explicarle bien a la paciente por qué se tiene que tomar el medicamento, qué voy a obtener con el medicamento, qué resultados espero en ella y qué va a recibir ella favorablemente. Sí. Porque realmente, llegado ese momento, una mujer con una adecuada terapia de reemplazo hormonal sigue siendo joven y mantiene su salud en todo sentido. Ajá. Qué Ujú. interesante. De verdad vamos a retomar este tema en otro episodio. Perfecto, doctora, como usted mande. Doctor, ¿hay algo más que quiera compartirnos para la gente que nos está viendo, las mujeres? Solo antes que esto, ¿cuál es el tiempo promedio en el que uno logra controlar metabólicamente a una paciente con este síndrome? En condiciones ideales, si la paciente colabora, entre 8 y 12 semanas. Así, Sí, tan así. O sí, sea, ahí se logra reducir el sí. 15% y todo. Si la paciente se involucra en su tratamiento y Ajá. toma conciencia de que el padecimiento, a pesar de ser multifactorial, pero tiene un aspecto nutricional metabólico muy importante que ella misma causó, en 8 y 12 semanas ya podemos tener ciclos ovulatorios. Y la reducción de peso hay que hacerle entender que no quiero que baje 20 libras por mes, sino que baje 2, 3, pero que en la reducción de peso sea Constante. constante. Entonces, eso va a hacer que, pues evidentemente, con un tratamiento oportuno y adecuadamente seleccionado, entre 8 y 12 semanas podemos ver ya resultados significativos. Si la parte es el acné, como todas las damas siempre buscan la perfección y es característica en las damas, hay que explicarle a la paciente que para que ella vea en el espejo lo que ella quiere ver, va a tardar entre 8 y 12 semanas. Ajá. Obviamente en esa parte se puede hacer algo para que sea un poco más rápido, hay otro tipo de medicamentos que se le pueden dar, y nunca dejar a un lado la parte cosmética, ¿verdad? Lo Lo cosmetológico dermatológico. Ajá. que es importantísimo, sí. Sí. De hecho, muchas veces hay acné que es resistente a tratamientos dermatológicos porque sí, la base es hormonal. Ujú. Entonces, el tratamiento combinado le da mucho mejores resultados. Qué interesante, qué Ujú. bonito. Sí. Doctor, algo más que quiera agregar a la gente que nos escucha o que nos ve? No, bueno, doctora Ríos, agradecerle la oportunidad y a la dirección del Centro Médico por la oportunidad de platicar de esos temas tan interesantes. Y es muy importante, y quizá el mensaje para las pacientes es que busquen, sean disciplinadas en medicina preventiva. No busquen al médico cuando están enfermos o cuando tienen alguna molestia, sino que vayan por lo menos una vez al año, es lo recomendable para hacerse. En el caso de los ginecólogos, pues nos buscan por hacer el Papa Nicolau, ¿verdad? Que solo, digamos, es como que lo que les preocupa un poquito más. Ujú. Pero no solo es eso, hay que ver su salud de manera integral. Entonces, no dejar su salud al tiempo. O sea, muchas veces decimos para todo hay tiempo, pero para mí no. O sea, para mi salud no. Entonces, mejor procurar darse un tiempito, un día, una mañana, una tarde, ir a su médico de confianza y que le pueda asesorar adecuadamente y preservar su salud por mucho tiempo, Dios mediante. Muchísimas gracias, doctor, A por la orden, doctora. acompañarnos. Gracias a todos que nos ven. Síganos en todas las plataformas digitales y nos vemos en el próximo episodio.